Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es pues bastante sonado. Vamos a estar platicando sobre la famosa hormona del estrés, que es el cortisol. Así que vamos a la información para que entendamos pues esta hormona cómo funciona y qué desbalances se pueden llegar a encontrar y cómo podemos hacer para pues evitarlos. Bien, entonces, pues, como les comentaba, justamente esta hormona también es conocida como la hormona del estrés y vamos a platicar el por qué, pues, a veces se le conoce de esa manera y, pues, obviamente está bastante ligado a, enfermedades justamente como estas. Para iniciar, pues, comentar que el cortisol puede afectar a casi todos los órganos orgánicos, como puede ser el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, respiratorio, reproductivo, músculo esquelético y pues también a los órganos de soporte o los famosos tegumentos. Y pues básicamente, si se fijan, pues puede llegar a afectar a una gran mayoría de órganos que forman parte de estos sistemas y que pues tienen funciones muy particulares. Sin embargo, pues dos de los principales sistemas, que es el sistema nervioso e inmunológico, están pues muy ligados al funcionamiento de esta hormona. Entonces, el cortisol pues es conocida como una hormona esteroide que se sintetiza a partir del colesterol, como pues gran parte de todas las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. El colesterol o pues la grasa es necesaria justamente para pues la síntesis de estas hormonas. Por ello es importante pues que estemos haciendo los famosos check-ups o las revisiones continuas médicas con la finalidad pues de estar teniendo un monitoreo mucho más cercano y que nos estemos asegurando que justamente los parámetros estén dentro de los rangos de normalidad. Esta hormona se sintetiza en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal y aquí en la imagen ustedes pueden observar donde les encontramos las famosas glándulas suprarrenales que se encuentran por encima pues del tejido renal, de los riñones, y ahí es donde se llega a la síntesis pues del cortisol. Realmente el cortisol pues tiene, como lo mencionábamos, muchas funciones en el cuerpo gracias a que pues muchos de los órganos pues están mediados por ella. Principalmente una de las funciones más importantes es la medida a la respuesta del estrés por parte del organismo, pero también se encarga pues de regular el metabolismo, la respuesta inflamatoria y la función inmune. Por ello, les comentaba al inicio que está bastante ligado al sistema nervioso y también al sistema inmunológico. Y si nos vamos un poco a las alteraciones pues del sistema inmunológico, la gran mayoría de las enfermedades en donde pues hay quizá que el sistema inmunológico esté depletado o deprimido, pues se relacionan justamente con una respuesta inmunitaria, con la respuesta inflamatoria, perdón, donde pues hay una inflamación como tal y eso está condicionando pues el funcionamiento pues de algunos órganos de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir revisando algunas de pues estas funciones que decíamos que el cortisol pues se encarga de regular. La primera, como mencionábamos, que es la de respuesta al estrés, pues el cuerpo se encarga de procesar la información, sobre todo aquella que puede llegar a resultar estresante, y genera una respuesta según el grado de amenaza en la que interprete pues esta información que pues es estresante. El sistema nervioso autónomo se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, y en momentos de estrés justamente el sistema nervioso simpático es el que se activa y es como tal el responsable de la respuesta de lucha o de huida que puede llegar a provocar pues respuestas hormonales y fisiológicas. Y principalmente aquí en este sistema nervioso simpático, la amígdala es la responsable de procesar el miedo, la excitación, los estímulos emocionales que van a ser los que van a determinar la respuesta pues justamente a ellos.
Si es necesario, la amígdala pues lo que va a hacer es mandar una señal de estrés al hipotálamo y entonces el hipotálamo lo que va a hacer es justamente activar el sistema nervioso pues simpático, y las glándulas suprarrenales pues van a empezar a liberar en forma de oleadas ciertas sustancias que se relacionan pues con cierta medida con la inflamación, como son las catecolaminas, y esto pues lo que va a hacer es producir que se eleve la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria ante pues los estímulos que pues el mismo sistema identifica como una amenaza. Y aquí el cortisol es donde se libera pues desde la corteza de las glándulas suprarrenales y permite que el cuerpo se mantenga en alerta máxima. Esta es una de las maneras en las que justamente nuestro cuerpo, a partir de estos estímulos que mencionábamos de pues miedo o de amenaza, a partir de estas señales del hipotálamo por acción del sistema nervioso simpático, pues es como se lleva a cabo la liberación de cortisol, y esto es lo que provoca pues que nos mantengamos en esa alerta máxima para poder pues estar como a la espera de la reacción si es necesario ante pues el estímulo que pudimos llegar a identificar. Normalmente en el estado agudo, los mecanismos del cortisol pues pueden llegar a proporcionar energía al cuerpo, y pues en este caso pues es completamente lo contrario, que puede llegar a pues a lo mejor disminuir esta síntesis de cortisol, y entonces pues la persona siente completamente fatiga, desgano. En el caso de la respuesta inmunológica, aquí principalmente pues hay otras sustancias que también se relacionan con la inflamación, que son conocidas como pues los glucocorticoides, pues son aquellas que van directamente hacia el sistema inmunológico, desencadenando pues una respuesta que puede llegar a alterarlo y que puede llegar a generar pues en este caso como la identificación pues de los agentes que pueden llegar a ser extraños con la finalidad de pues contrarrestarlos. Por ejemplo, en el caso pues de que haya pues alguna respuesta que el sistema inmunológico haya detectado como anómala, pues lo que va a hacer es que induce a la apoptosis, que es la muerte celular programada de las famosas pues defensas de nuestro cuerpo, que son los linfocitos T, y pues suprimen la producción de los anticuerpos, y esto pues lo que hace es generar que se pues reduzca el que pueda llegar a empezar a sintetizarse ciertas células inmunitarias que pues pueden condicionar a pues la inflamación. Entonces pues es como una manera en la que el cuerpo alerta que hay algo anómalo, extraño, y de esta manera pues el cuerpo responde para poder como alertar a los diferentes órganos y sistemas dependiendo de dónde es que se esté desencadenando esta situación, para que pueda llegar a responder también y puedan pues contrarrestar y lograr como pues un equilibrio para poder mediar pues esta situación. También el cortisol se hace cargo de la homeostasis de la glucosa y de proteínas. Nuevamente el cortisol pues gracias a los glucocorticoides pues conducen a una disponibilidad de glucosa en la sangre para el cerebro, y como sabemos pues justamente órganos que tienen pues mayor demanda de glucosa para pues utilizarla como fuente de energía es el cerebro. El cortisol lo que hace es actuar sobre el hígado, el músculo, el tejido adiposo, que es pues la reserva grasa, y el páncreas, y específicamente en el hígado los niveles altos de cortisol lo que van a hacer es aumentar el que se esté pues buscando elaborar o fabricar pues energía proveniente de otros sustratos que no necesariamente pues son como las reservas de glucosa, sino que pueden ser a lo mejor pues por parte del músculo utilizando aminoácidos, o incluso también utilizando grasa para poder pues producir energía.
Y bueno, esta ruta que en bioquímica se conoce como gluconeogénesis, pues es eso, es producir glucosa a partir de otras fuentes, como ya lo mencionábamos, como pueden ser los aminoácidos, que pues provienen de las reservas pues musculares o las reservas proteicas. Y pues cuando sucede esto, lo que puede llegar a generar es que pues esto también estimule al tejido adiposo. El cortisol aumenta la lipólisis, que es pues el que a partir de la grasa, la reserva de grasa que podemos llegar a tener, pues se produzca energía y pues esto lo que puede hacer es tratar a partir de la liberación del cortisol que el páncreas pues disminuya la producción de insulina y que esto pues no genere alguna alteración debido a la producción de glucosa pues de estas otras fuentes que decíamos que puede ser pues una fuente grasa o una fuente pues como tal de proteína a partir de aminoácidos. Ahora, ¿cómo se mide el cortisol? Pues el cortisol se puede medir de diferentes maneras a partir ya sea de una muestra de sangre, una muestra de orina o una muestra pues incluso de saliva, y normalmente pues la más común es pues a partir de una muestra de sangre, que normalmente se sugiere que sea por la mañana antes de las 8 de la mañana, porque normalmente pues ya posterior a ello como que la fase de síntesis de producción pues lo que hace es como mantenerse, y nos interesa que sea en la mañana posterior al descanso para poder saber cómo se encuentran pues justamente esta hormona sin que haya pues algún estímulo de manera directa, y que con el paso del día pues pueda llegar a generar pues algunas alteraciones en sus parámetros. Entonces, pues bueno, esto es lo que se busca, y sobre todo pues cuando se mide, sobre todo cuando hay alguna otra enfermedad que pueda llegar a estar condicionando alguna otra alteración hormonal. Si estamos hablando de que el cortisol es una hormona, pues si hay alguna otra alteración hormonal o endocrina, por ejemplo, que haya alguna resistencia a la insulina, que estamos hablando de la insulina, una hormona que puede estar provocando una alteración para pues el metabolismo de la glucosa, o que haya, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, donde estamos hablando específicamente de hormonas sexuales, o alguna alteración tiroidea, vamos a suponer un hipotiroidismo y que esté ocasionando también una alteración de la glándula tiroides, pues muchas veces es recomendable también realizar esta prueba para poder saber pues si a lo mejor el cortisol puede llegar a estar alterado, y esto también puede llegar a influir pues en el control pues de estas otras hormonas. Cuando o qué es lo que puede llegar a ocasionar pues que se tengan niveles elevados de cortisol, pues puede ocasionar varias situaciones, por ejemplo, pues problemas en el sueño como el insomnio. También está la ganancia de peso, sobre todo pues en este caso decíamos relacionado a pues las reservas de grasa. El crecimiento excesivo de cabello, que pues sobre todo se puede identificar en problemas como el síndrome de ovario poliquístico, que pues al ser un problema de tipo femenino, pues uno de los síntomas o de las manifestaciones es el famoso hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de cabello en zonas donde no son propias en nosotras las mujeres. También se puede llegar a identificar con síntomas como pues mucho antojo, mucha necesidad, sobre todo de alimentos ricos en azúcares, alimentos muy dulces, dolores de cabeza continuos, fatiga, mucho cansancio, a pesar de que pues se pudo haber tenido un buen periodo de descanso, cambios en el estado de ánimo, principalmente irritabilidad, niveles elevados de glucosa, de tensión arterial, y bueno, también puede llegar a incluso pues condicionar el que la densidad ósea pues se vaya viendo afectada y el hueso se vaya haciendo cada vez más poroso. Ahora, ¿cómo podemos controlar pues los niveles de cortisol? El primero sería pues reducir el estrés. Como sabemos, el estrés es una enfermedad. Muchas veces pensábamos que nada más era como un estado de ánimo, pero la realidad es que es una enfermedad, y como cualquier enfermedad hay que controlarla, hay que tratarla para poder corregirla, mantenerla
y pues en cierto grado tenerla pues de manera muy cercana para que se evite pues que este estrés pueda llegar a condicionar muchas otras enfermedades, sobre todo enfermedades como las que pueden llegar a alterar pues el sistema nervioso o el sistema inmunológico. Y aquí en este punto pues reducir el estrés tiene que ver con pues practicar ciertas técnicas de relajación, meditación, ejercicio de manera regular, acudir a terapia o pues identificar obviamente de primera instancia cuál es el factor detonante que esté desencadenando pues justamente el estrés y empezar a actuar sobre él. El segundo sería dormir lo suficiente, que ya también por ahí hemos platicado pues de la higiene del sueño, la importancia de dormir pues al menos 7 a 8 horas al día, que sea un descanso y un sueño como tal reparador. Y esto sobre todo es para promover pues el equilibrio hormonal. ¿Esto qué significa? Pues que pueda llegar a estar funcionando las glándulas, que muchas de ellas pues justo funcionan de manera nocturna, de tal manera que por la noche es conforme van generando la síntesis de estas hormonas y que tienen pues su funcionamiento pues al día siguiente en la mañana, es decir, pues el famoso también pues reloj que nuestro cuerpo tiene en relación a pues los diferentes procesos metabólicos que se llevan a cabo. También como tercer punto pues es la alimentación, una dieta saludable, una dieta equilibrada, variada y que sea pues rica en nutrimentos puede ayudar a mantener también saludables los niveles de cortisol. Y por último está también pues por obvias razones el consultar con un profesional, ya que si sospechamos ante pues los síntomas y las manifestaciones que mencionamos con anterioridad que pudiéramos pues tener alguna de ellas, pues lo importante es acudir al médico para poder hacer una valoración completa, poder hacer, si es necesario, pues a lo mejor alguna prueba que nos ayude a medir esta y a lo mejor algún otro parámetro y poder tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que está condicionando pues a la aparición de estos síntomas que son alertas en las que el cuerpo pues está llamando la atención para que nosotros podamos atenderlo. Entonces, pues aquí el cortisol juega también un papel detonante, como lo vimos, pues no nada más a nivel independiente, sino pues con relación a muchas otras enfermedades. Aquí también la importancia sería también remarcar no solamente pues creer que si ya tenemos algunos de estas alteraciones, significa que tenemos niveles elevados de cortisol. Son algunas de las respuestas que pudieran asociarse, pero pues hay que asegurar, hay que tener como tal un diagnóstico diferencial y un diagnóstico exacto para saber de qué manera podemos llegar a trabajar en ello y poder pues corregirlo y poder pues atenderlo. Y aquí en esta parte pues ojalá que también ustedes nos ayuden a indicarnos como que ustedes pudieran llegar a sugerir ante pues alguno de estos escenarios en donde probablemente hay alguna alteración en los niveles de cortisol. Uno de los productos pues puede ser el MG4+, pero ¿qué otro ustedes creen que también se asocian con lo que ya mencionamos el día de hoy? Muchas gracias por su atención y ojalá que nos ayuden participando pues con esta pregunta, ¿qué productos además del MG4+ creen que pueda ser pues uno de los productos que se puedan enfocar hacia pues el tratamiento para pues mantener el cortisol dentro de los rangos de normalidad y no tengamos pues alguna otra alteración que pues se asocie justamente a esta hormona? Y bueno, si tienen igual algún otro tema que puedan ustedes proponer o que tengan interés de conocer, pues también nos pueden escribir para poderlo abordar y poder pues estar hablando en próximas capacitaciones de él. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.